Muy bien. Para el día de hoy les tenemos preparados un delicioso menú con un plato fuerte relacionado con los recursos de Azure, cómo entrar a hacer esa administración de los recursos de Azure, teniendo en cuenta lo que hemos visto en las dos últimas sesiones relacionados con temas de management, ¿cierto? Entonces, pues nada, bienvenidos al curso de la Z104 módulo 3 para el día de hoy. Vamos a tocar unos temas bastante interesantes que son relacionados con la configuración de los recursos en Azure y las herramientas que nosotros podemos emplear para dar alcance a este requerimiento. Por supuesto, vamos a ver un poquito sobre los ARM. Recuerden que los ARM es el modo de gestión que suministra Microsoft. Ayer mirábamos un poquito de la capa de administración provista por Microsoft para gestionar los recursos. Tengan en cuenta que por aquí hay una patica que está controlada a través del RBAC, ¿cierto? Y el RBAC está atado a todo ese modelo de gestión corporativa de cómo nosotros vamos a darle ese modelo o modelamiento a nuestros entornos corporativos o a nuestros proyectos tecnológicos al interior de nuestra empresa, ¿no? Entonces, bueno, ARM, muy hablado dentro de los entornos de Azure. ¿Qué otra opción tenemos? Tenemos la parte de la configuración de los recursos, haciendo uso del Azure Resource Manager, pero en este caso vamos a empezar a trabajar con plantillas. Esto es algo interesante porque vamos a darnos cuenta que a partir de unos archivos JSON, vamos a entrar a hacer una configuración que nos va a permitir hacer procesos de automatización, de despliegue tecnológico, ya sea de infraestructura o de plataforma, al interior de Cloud en Azure, ¿no? Entonces, vamos a ver la parte de plantillas y, por supuesto, el laboratorio que nos va a permitir aterrizar lo que hemos visto en clase. Como por supuesto, ya esta es nuestra tercera sesión, vamos a ver únicamente este capítulo en el día de hoy y el resto del tiempo lo vamos a dedicar para avanzar en nuestros laboratorios. Laboratorio que en el día de ayer iniciamos y que avanzaremos con el 2. Vamos a ver si alcanzamos a lograr el tercer laboratorio. Tengan en cuenta que ustedes también pueden ir avanzando en sus laboratorios, en sus tiempos libres, y que puedan ir, en caso de que lleguen a tener alguna pregunta, empezarla a revisar, la podemos aclarar internamente aquí entre todos. Muy bien, ingenieros. Muy bien. Entonces vamos con la lección número 1, la parte de la configuración de los ARM. ARM no es nada más que esa capa de gestión que nos permite, que nos suministra la capacidad de administrar nuestros entornos corporativos. Ahora bien, ¿cómo manejamos ese modelo tecnológico? Mire, entonces, a través del portal de Azure, como lo veíamos en el día de ayer, nosotros vamos a tener algunas herramientas tecnológicas que nos permiten realizar esos alcances de administración, configuración, entre otros. Acá nosotros podemos desde hacer la búsqueda de los recursos, de servicios y, ¿por qué no?, la documentación. ¿Sabían ustedes que desde el mismo portal de Azure podemos entrar a las diferentes documentación relacionada de los productos, los servicios que Microsoft día a día está publicando, mejorando o sacando nuevos releases para hacer cada vez más fuerte las competencias en cada uno de los ámbitos tecnológicos? Por supuesto, tenemos el administrador de recursos. Ese administrador de recursos no es nada más que esa capa de gestión. ¿Cómo así? La capa de gestión es la forma en que nosotros podemos gestionar los recursos. ¿Cómo lo podemos hacer, ingenieros? Mira, ingresando al portal de Azure, portalazure.com, a través de un batch, a través de PowerShell, ¿cierto?
que son mecanismos que nos permiten interactuar de forma directa a través de una línea de comandos, un entorno gráfico, un entorno de modo de texto, para realizar tareas específicas dentro de ese modelo de gestión, ¿no? Entonces, aquí tenemos un ejemplo evidente de cómo sería ese modelo de gestión. Ahora bien, tengan en cuenta que nosotros podemos customizar. Esta palabra customización me gusta mucho porque es cómo tú quieres personalizar tu entorno. ¿Sabían que nosotros a través de esta barra en el panel izquierdo siempre vamos a encontrar estos 4 iconos principales, pero del cuarto icono para abajo nosotros podemos anclar lo que llamábamos en las plataformas Windows, habilitar un acceso directo al servicio que utilizamos con mayor frecuencia. Entonces, no, que yo utilizo mucho la gestión de las bases de datos o máquinas virtuales o web apps o acceder a los grupos de recursos, etc. Entonces, Microsoft, en la medida en que tú vayas accediendo a los servicios, él te va presentando allí esos accesos dependiendo de con qué frecuencia accedes a dichos entornos, ¿no? De todas maneras, si uno dice, no, mira, es que yo siempre entro a la parte de suscripciones y quiero tenerlo anclado, también lo puedes hacer y lo puedes hacer aquí en la barra izquierda de tu panel de administración del portal Azure. ¿Sabían ustedes que también nosotros podemos descargar la app del portal Azure en tus dispositivos móviles, sea Android o iOS? Entonces, si ustedes cuentan en un celular, pues déjenme decirles que es un poquito incómodo, pero obviamente si cuentan con una tablet, va a ser mucho más cómodo poder sumergirse, ir por todas las opciones y desde cualquier parte del mundo ustedes tienen todo un control. Que van a lanzar una línea de comando por batch o el shell de la herramienta. Ahí lo pueden hacer muy rápido, muy eficiente. Y no es como lo que sucedía en algunos escenarios anteriores donde posiblemente nosotros teníamos que instalar, por ejemplo, la versión del PowerShell que fuera compatible, etcétera, ¿no? Acá tenemos el Cloud Shell y esto lo hace muy llamativo porque ya está completamente disponible para gestionar, ¿no? Claro, yo les decía ayer que vamos a tener una pequeña campanita en la parte superior donde nos muestra o recibimos las notificaciones. Ojo, esas notificaciones que nosotros recibimos allí son únicas y exclusivamente del usuario con el que estás interactuando, con el usuario que te autenticaste. Si hay más usuarios que estén realizando actividades, procesos dentro del portal de Azure, pues nosotros no lo vamos a tener allí en esa visibilidad, en esa pantalla. Necesitaríamos de alguna forma u otra, pues entrar a hacer un proceso de revisión de logs, de registros, para tener un mejor control de nuestro entorno, ¿no? Pero sin embargo, pues la idea es que tú tengas una forma de notificación, moldaste múltiples procesos o tareas y quieres que se te notifique. Bueno, aquí en esta campanita tú vas a tener esas notificaciones que te van a permitir realizarla. Ahora bien, resulta que, como les comentaba, Microsoft te da la capacidad de hacer uso del Cloud Shell. Como su nombre lo dice, es un shell en la nube. No tenemos la necesidad de instalar agentes o actualizar la versión de nuestro command prompt o el PowerShell que tenemos en los entornos Windows. No, esto lo hace muy llamativo. Entonces, nos permite una forma interactiva para acceder. Hay algo importante que deben de tener en consideración, creo que se los mostré el primer día, y es que al habilitar el Cloud Shell necesitamos un repositorio. ¿Por qué se requiere un repositorio o un grupo, un repositorio, un espacio de almacenamiento para ejecutar Cloud Shell? Y es lógico desde el punto de vista de que si ustedes en algún momento van a utilizar scripting y van a utilizar archivos YAML o JSON, pues van a necesitar dónde alojar estos archivos YAML o JSON.
esa es la razón por la cual siempre que nosotros vamos a utilizar un Cloud Shell, nos exige de forma nativa haber configurado como mínimo un grupo de recursos, que ya entraremos a revisarlo, y una solución de almacenamiento, ¿no? Para almacenar todo este tipo de archivos que posiblemente ustedes lleguen a necesitar, sobre todo cuando ya estamos trabajando con modelos de automatización, cuando ya estamos, por ejemplo, trabajando con el uso de repositorios como Git, GitHub, entre otros. Entonces, donde uno necesita mover archivos entre un entorno para realizar tareas específicas, ¿no? Tengan en cuenta que cuando activan la sesión de Cloud Shell, pues es una sesión que tiene un tiempo, un timeline, es de forma temporal y es basada por sesión de usuario, ¿no? Entonces, por detrás, imagínense en algo así como que Microsoft lo que habilita es una máquina virtual donde tiene desplegado todos los componentes y que nosotros en el momento de acceder lo que vemos es ese panel de Shell o de PowerShell donde vamos a lanzar nuestra línea de comando. Una vez se pase ese tiempo, ¿de cuánto? Pues aquí hace referencia a 20 minutos. Después de que hayan pasado 20 minutos, y si ustedes no están interactuando, dejaron desatendida esa ventana, pues sencillamente se cierra la sesión que estaban utilizando. Al cerrarse la sesión, ¿qué sucede? Pues claro, si yo, por ejemplo, en algún momento alojé algún documento, ¿cierto? Pues, o tengo líneas de comando que tengo en memoria, pues esa información ya no va a estar disponible porque definitivamente se cerró la sesión y tendré que volver a refrescar, lanzar las líneas de comando, etcétera, con las que estaba trabajando. Entonces, esto es algo importante que deben de tener en cuenta. Otra de las características es que se autentica de forma automática. Recuerden que cuando nosotros accedemos al portal de Azure, nos pide el nombre del usuario, la contraseña, ¿cierto? Y una vez ingresamos esos datos, ya de ahí en adelante se sigue ejecutando los tokens del usuario que dio inicio de sesión sobre el portal de Azure para acceder a los demás recursos, ¿no? Salvo que, por ejemplo, necesiten acceder a algún recurso o servicio que tal vez no les hayan dado los permisos. Recuerden que por eso existe RBAC, ¿no? Editor de texto gráfico. Y ya les comenté que se le asigna una máquina virtual por cuenta de usuario que esté activando el servicio de Cloud Shell. Esto es Cloud Shell. Entonces, en pocas palabras, si ustedes necesitan lanzar líneas de comando de Bash o PowerShell, lo vamos a tener. Dependiendo de lo que ustedes vayan a ejecutar, pues Microsoft te da aquí la opción. Nótese que van a haber dos opciones, dos botones donde tú puedes escoger entre Batch y PowerShell. O Command Line Interface o PowerShell, como ustedes quieran. Algunos de los comandos más frecuentes que nosotros podemos llegar a tener dentro del modelo de ejecución, por ejemplo, con PowerShell, hay gente que viene de los entornos de Linux, entonces mucho Bash, y no les va a costar tanto trabajo asimilar las líneas de comando de PowerShell. Posiblemente las personas que vienen de los entornos Windows, que son un poquito más de infraestructura, y que no son sysadmin, porque hoy cuando se habla de un sysadmin, se habla de que tienes conocimiento tanto en Windows como Linux, y que vienen de esos modelos Wintel, pues necesitan adquirir esas habilidades de gestión y administración de Linux para que empiecen a alinearse bajo un entorno de cloud, ¿no? Sabemos que hoy en día tú puedes, y sobre todo cuando estemos trabajando en los modelos de CI/CD, nos veremos obligados tanto a trabajar con líneas de comando de PowerShell como de Bash. Entonces, eso es algo importante. Y esto sucede aquí y en cualquier parte del mundo con cualquier tecnología. Estemos hablando de Amazon Web Service, GCP o Microsoft, Rackspace, Alibaba, etc. ¿no? Entonces, eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Esta línea de comando, pues que vamos a tener aquí como ejemplo, no es nada más
la forma de desplegar una nueva máquina virtual a través de PowerShell. Entonces, que estamos lanzando un New AZ Virtual Machine y especificamos algunos argumentos como el nombre del grupo de recursos. El grupo de recursos, como lo veíamos por allá en el AZ900, no es nada más que esa cajita. Usualmente lo llaman contenedores, pero la gente tiende a confundir estos contenedores con los containers de la virtualización de software. Entonces, imagínense en una caja de cartón, donde en esa caja de cartón almacenan las IPs, las máquinas virtuales, las virtual machines, los discos, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos recursos que posiblemente necesitamos en un entorno. Entonces, claro, al estar configurando una máquina virtual, nosotros tenemos que especificar cuál va a ser el grupo de recursos. Este es un grupo de recursos que se definió en este ejemplo, CRM Testing Resource Groups, es un grupo de recursos de pruebas para un proyecto CRM, automáticamente uno ya lo define allí. ¿Cuál va a ser el nombre de la máquina virtual? Este era el nombre del grupo de recursos. El nombre de la máquina virtual se va a llamar CRM Unit Test. Entonces, pruebas unitarias de CRM. Y algo importante, toda máquina virtual pues, debe estar acompañado, por supuesto, de una imagen de un sistema operativo. Entonces, recuerden que pues, uno dice, yo quiero instalarle versión Windows o Linux. En Windows existen diferentes versiones, en Linux existen diferentes distribuciones que nosotros podemos usar para desplegar la máquina virtual que va a desempeñar un propósito específico en nuestros entornos tecnológicos, ¿no? Entonces, esto es lo que hacemos a través de líneas de comando de PowerShell. Noten que no es tan difícil. Aquí tenemos un step by step. Entonces, nótese que el primer paso sería conectarnos a la suscripción de Azure y a la administración de recursos. Recuerden, para poder desplegar una máquina virtual, ¿qué necesitamos? Pues una cuenta en Azure, por supuesto, y que esa cuenta tenga una suscripción. Una suscripción. ¿Listo? Desde donde vamos a descontar, pues, el costo de los recursos que nosotros estemos desplegando. Recuerden que para nuestro caso estamos haciendo uso de un Azure Pass de $100 con un tiempo de vida de 30 días. O lo que suceda primero, si nos consumimos los $100 en este fin de semana, pues nada, ya nos quedamos sin dinero para trabajar el resto del mes. Claro, podemos agregar los comandos específicos en Azure. Recuerden que la idea es que ustedes, en la medida, esto es como sugerencia, claro está, ustedes pueden ir teniendo esa base de conocimiento, esa base de datos de líneas de comando que pueden utilizar con mayor frecuencia. A veces uno dice, no necesariamente es que te la tienes que aprender de memoria. Claro, con el tiempo tú terminas adquiriendo esa habilidad y sabes cuáles son las líneas de comando que utilizas con más frecuencia, etcétera. Sin embargo, pueden tener esa pequeña base de conocimientos o base de datos. Usualmente uno tiene allí un repositorio donde uno trabaja, interactúa con ese tipo de información. Claro, está disponible a través del navegador que estén utilizando, sea Chrome, Chromium, y cualquiera de las otras versiones de navegación de browsers que puedan existir, ¿no? Se me van en este momento, tal de pronto porque es modo viernes y ya uno al fin de semana está un poco cansado. Cualquier navegador, yo no he visto que tengamos impedimentos en la actualidad de ejecutar la línea de comando en los navegadores actuales que estén en el mercado. Y claro, allí nosotros vamos a tener las dos opciones, ¿no? Azure Cloud Shell para la ejecución. Cuarto, disponible también a través de tu máquina local, ¿cierto? ¿Cuántos hay hoy aquí? 1, 2,
Ángelo, Edgar, John, Juan, Juan David, Maritza, Ricardo, Wilmer y Jen. Listo. Exactamente. Entonces, y por último, tiene un modo interactivo de scripting. Entonces, esta forma interactiva me parece bastante interesante porque ustedes, como les comentaba en el slide anterior, tenemos la posibilidad de guardar en memoria las líneas de comando que estamos ejecutando. Podemos almacenar la información, archivos, procesos que vayamos a ejecutar para realizar algún despliegue. Nótese que en este caso estamos lanzando por línea de comando. La idea, obviamente, eso puede llegar a suceder en algún momento. Necesito una máquina virtual, lánzala allí por PowerShell o clic y lo hacemos. Lo ideal es llegar a ¿qué? A un proceso de automatización. Continuous Integration, Continuous Deployment. Entonces, con Batch tenemos Azure CLI. Nótese que aquí ya la sintaxis cambia un poco. Entonces decimos Azure Virtual Machine, reinicio. Entonces vamos a reiniciar una máquina virtual en Azure que está dentro del grupo de recursos con el nombre mi grupo de recursos y el nombre de la máquina virtual es My Virtual Machine, ¿no? Entonces, en pocas palabras, estamos reiniciando una máquina virtual que está en Azure dentro del grupo de recursos My Resource Group y con nombre de la máquina virtual, mi Virtual Machine. Entonces, nótese, el contexto cambia, claro, es batch o CLI, y aquí nosotros podemos tener esa línea de comandos en multiplataforma. Esto es tal cual como si lo estuviéramos ejecutando sobre una máquina Linux, un Mac OS, y por qué no, recuerden que hoy en día Windows System a través de PowerShell también podemos ejecutar Power CLI o CLI, como lo llaman otros. Se puede utilizar de forma interactiva mediante scripts. Entonces ya uno puede ir armando ahí el script que necesites, ya algo más complejo, más elaborado. Entonces, apágame la máquina virtual y después realiza un proceso adicional, aumentarle la memoria, el tamaño del storage, etcétera. Cosas como esas que uno puede llegar a utilizar en algún momento dado. Tengan en cuenta que pues, los comandos están estructurados por grupos y por subgrupos, ¿no? Y también podemos hacer uso del find para localizar algunos comandos o hacer uso de la ayuda para tener mayor información o información detallada de la línea de comando, ¿cierto? Algo así como cuando uno utilizaba el famoso help o el signo de interrogación en el command prompt para saber qué hacía una línea de comando. Muy bien, ingenieros. Entramos a la parte del ARM. ARM. Yo me emociono porque es que con ARM aquí nosotros vamos a empezar a gestionar, como su nombre lo dice, la administración de los recursos en Azure. Y cuando hablamos de los recursos en Azure, pues mire que nosotros vamos a obtener una serie de beneficios al administrar dichos recursos. Nótese esta presentación en donde nosotros tenemos una serie de recursos como un data storage, un web app, una virtual machine o cualquier otro tipo de servicio que nosotros podamos adquirir, configurar a través del portal de Azure. Microsoft nos entrega una capa, esa capa de administración de los recursos. Esa es la forma en que nosotros como usuarios finales, administradores, podemos gestionar, habilitar, deployar ambientes que requieren nuestra proyecto, nuestra aplicación o el alcance al interior de nuestra organización, ¿no? Obviamente basados previo a una autenticación, ¿cierto? Recuerden que aquí en esta autenticación tenemos dos modelos, uno que es la cuenta del Active Directory, Azure Active Directory, y para administrar los recursos, pues del otro lado vamos a tener los servicios que están dispuestos a través de
de los servicios del RBAC. Entonces acá ponemos RBAC. RBAC. Y acá Azure Active Directory. Y nótese cómo nosotros entramos. Tenemos un único punto o centro de gestión a través del Azure del portal de Azure, a través de los SDKs que podemos hacer uso como los PowerShell, el Azure CLI y, ¿por qué no?, los diferentes tipos de clientes tipo REST o la REST API, ¿cierto? Entonces, tenemos un modelo que nos permite trabajar los recursos como una solución total, ¿no? Como un grupo total. Podemos implementar, podemos actualizar, eliminar, de acuerdo a las necesidades. Tengan en cuenta que acá nos proporciona funciones de seguridad porque sabemos quién está ejecutando qué procesos. Aquí por eso tenemos el RBAC. Temas de auditoría, nosotros cualquier proceso que se realice, se ejecute, se haga cambios, actualizaciones, modificaciones, eliminaciones, va a quedar alojado en un registro. Entonces tenemos allí un log que nos va a indicar cuáles fueron las actividades que se realizaron sobre cada uno de estos recursos. Recuerden el tema de los tags, de las etiquetas. Y importante, elija la herramienta más idónea de acuerdo a las necesidades y al entorno tecnológico en donde estás trabajando, ¿no? Muy bien, ingenieros. Miremos alguna terminología que es muy frecuente en los entornos de administración de Azure. Si ustedes se darán cuenta que ya han tenido experiencia con AWS o GCP, pues a veces la terminología tiende a ser muy similar, ¿no? Pero bueno, acá hablamos de recursos, ¿cierto? Siempre hemos tocado esa palabra. Cuando hablamos de recurso, es simplemente una única instancia en Azure de un servicio específico. Entonces, claro, entonces aquí es cuando nosotros podemos dar algunos ejemplos. Entonces, el recurso, como yo les decía, puede ser desde la dirección IP pública, ¿cierto? Una solución de almacenamiento. Entonces, hablemos de una tecnología SSD. Hablemos, por ejemplo, de memoria, de procesamiento, etcétera, etcétera. O reúno todo esto y convierto una máquina virtual y esta máquina virtual termina siendo también un recurso, ¿cierto? Que está conformada por un conjunto de subrecursos. Ahora bien, todos estos recursos necesitamos ordenarlos, tener una forma de gestionarla de forma clara, eficiente, que uno dice, bueno, ¿y esta máquina virtual a qué proyecto pertenece? Uno le puede dar una etiqueta, un nombre, y pues así muy rápidamente, pero cuando son muchas, cientos o miles de máquinas, entonces la idea es tener una forma de agruparlos. Para esto existen los resource group, pues nada más que un agrupamiento lógico de los recursos. ¿Listo? Algo importante que mirábamos por allá en el AZ900. Un recurso, óigase bien, un recurso solamente puede pertenecer a un grupo de recursos. Entonces, esto es pregunta de certificación. Obviamente no le van a preguntar así tan sencilla, te ponen un escenario, etc. Pero un recurso solamente puede pertenecer a un grupo de recursos. Entonces uno puede tener el grupo de recursos para el ambiente de dev, el grupo de recursos para QA, UAT y production. Un escenario típico. Entonces, claro, si yo tengo acá, por ejemplo, hagámoslo con algo que lo podemos entender muy rápidamente, una dirección IP. La dirección IP del ambiente de desarrollo no puede estar en el ambiente QA, ni en el ambiente UAT, ni en el ambiente de production.
Un storage. El storage que está en el ambiente de dev no, pues, no puede estar en el ambiente QA, UAT y production. Y así sucesivamente con cada uno de los resource group que nosotros habilitemos para manejar nuestros proyectos tecnológicos. Por supuesto, podemos hacer uso de plantillas de ARM en archivos tipo JSON que nos permiten, de alguna forma, describir declarativamente un conjunto de recursos o un set de recursos. Eso me parece bastante interesante porque nosotros a través de los archivos JSON o más adelante cuando ya estemos hablando de contenedores, Kubernetes, OpenShift, vamos a trabajar con otros tipos de archivos que son los YAML y que también son son archivos que nos permiten editar entornos y especificar una configuración particular dependiendo de lo que nosotros vayamos a trabajar. Entonces, digamos que es algo así como la evolución, ¿no? HTML, JSON, YAML. Sintaxis declarativa. Una sintaxis declarativa es lo que se utiliza en una plantilla para indicar, nótese, lo que pretendemos o lo que esperamos crear. Entonces, fíjese, ya va teniendo sentido. Nosotros utilizamos una sintaxis declarativa en la plantilla del ARM con el formato JSON para especificar lo que nosotros esperamos tener como resultado. Entonces, tenemos un archivo JSON donde yo voy definiendo allí una sintaxis, por ejemplo, que diga el nombre de la máquina virtual, la versión del sistema operativo, si es una versión Windows o una distribución de Linux, el usuario, la contraseña, la solución de almacenamiento, qué tipo de almacenamiento, etcétera. Y así sucesivamente uno va agregando ítems de la configuración de esa máquina virtual que en algún momento queremos desplegar. Por supuesto, cuando estemos haciendo nuestro laboratorio vamos a trabajar con estos archivos JSON. Y por último vamos a proveer el recurso. Un proveedor de recursos es el servicio que nos va a suministrar, ¿cierto?, dichos recursos para implementar y administrar a través del ARM, a través del Resource Manager. Entonces, un proveedor de recursos. Recuerden que pues acá nosotros tenemos proveedores de recursos que puede ser del mismo Microsoft. Entonces, Microsoft tiene una serie de recursos que te puede ofrecer, pero uno dice, no, mira, es que yo, es cierto que el balanceador de Azure es muy robusto, pero yo quiero algo que ya he venido manejando por conocimientos, experiencia, y yo quiero un F5, ¿cierto? Un F5. Otra persona dice, no, mira, el firewall de Azure es chévere, pero es que nosotros ya tenemos un modelo de licenciamiento on-premise que me permite llevarlo hacia cloud a través de los servicios de Fortinet. Entonces yo quiero algo de Fortinet, etcétera, etcétera. Entonces pueden haber más proveedores de recursos dentro del portal de Azure, que no necesariamente va a ser Microsoft, Cisco, Tricom, etcétera, etcétera, que nos pueden entregar este nivel de servicios adicionales, ¿no? Ahora bien, ¿cómo creamos ese grupo de recursos? Este slide me gusta mucho porque nos permite tener claridad general de una simple vista, a partir de una simple vista de cómo nosotros podemos crear esos grupos de recursos. Entonces, mira lo que yo les decía hace un momento, ¿cierto? Que un recurso solamente puede existir en un grupo de recursos. Eso ya debe haber quedado claro. Y esto puede llegar a presentarse confusión, porque uno dice, hey, mira, ¿será que una maquinita virtual yo la puedo tener en diferentes grupos de recursos? No. Lo que sí puedes llegar a hacer en algún momento dado es mover recursos entre grupos de recursos, que es algo que es completamente viable y que se puede llegar a cabo en algún momento, ya sea por requerimiento del negocio, etc.
Yo les voy a compartir, como siempre, yo les comparto aquí documentación, aquellos que les guste la lectura. Nótese que estos grupos pueden almacenar diferentes tipos de servicios y estos servicios pueden estar en diferentes o en múltiples regiones. Entonces, miremos el primer escenario. Acá, primero, tenemos un grupo de recursos. Lo vamos a llamar Resource Group 01. Este Resource Group 01 tiene servicios web, bases de datos, máquinas virtuales y soluciones de almacenamiento, storage. Entonces, es algo que es completamente válido. Uno dice, mira, el Resource Group 01 es igual al proyecto X, Y, Z. O, ¿por qué no? Podemos especificar grupos de recursos por recursos específicos. Entonces, en este caso, nosotros podemos tener grupos de recursos. Entonces, el Resource Group 02, que es únicamente para soluciones web, and eBay, and database. Digamos que estos son estos escenarios donde solamente tenemos los sitios web y los frontend y los backend de mis sitios web. O grupos de recursos RG03 para máquinas virtuales. O un RG04 para mi solución de almacenamiento. Ahí está. 4 tipos de escenarios de creación de grupos de recursos dependiendo del requerimiento, del alcance, del proyecto tecnológico que estemos manejando. Algo importante, los grupos de recursos no pueden ser renombrados una vez han sido creados. Nacen y mueren con su nombre. Los grupos de recursos no pueden estar nesteados o anidados. Entonces, ¿qué quiero meter? Un grupo de recursos dentro de otro grupo de recursos. No se puede. Y las implementaciones son incrementales. Claro, nosotros podemos ir agregando cuántos recursos se nos ocurra al grupo de recursos. Entonces, es algo bastante interesante que podemos ir ejecutando. Muy bien. Vamos a aprovechar, son las 15. Vamos a aprovechar estos minuticos para salir a nuestro coffee break de 15 minutos. Voy a detener la grabación como siempre aquí en este punto y regresamos en un momento para continuar con este módulo tan interesante. Mil gracias a todos.